Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vamos a dar inicio a la clase virtual de la asignatura física elemental, recordando que esta ya es otra jornada, ¿verdad?, de clases. La primera se dio el día lunes y esta es el día miércoles. Recuerden que por clase solo vamos a subir un video en la semana, entonces este es el primer video de la clase de física elemental. En la parte de abajo del video va a quedar el link que lo va a direccionar a la tarea. Y la tarea la van a presentar a fecha tope el día domingo de esta semana. El día domingo, a más tardar 11:59 de la noche, a mi correo electrónico, de la misma manera como hemos venido trabajando. Entonces, nada más que decir, vamos a arrancar con lo que es la explicación del tema. Este es un tema que ya lo habíamos empezado a ver en la semana de clases, en la última semana de clases, movimiento rectilíneo uniforme. Antes de dar inicio con el tema, este tipo de movimiento solo es aplicable para aquellos objetos donde la velocidad no varía con el paso del tiempo. Por eso pueden ver ahí un pequeño párrafo, ¿verdad?, referente, aplicable solo para movimientos donde la velocidad no varía con el paso del tiempo. Esa es la pequeña característica que tiene el MRU. Ese es el nombre abreviado que también se le da. Movimiento rectilíneo uniforme. Es un nombre que también recibe. ¿Es aplicable en la vida real? Sí, es aplicable en la vida real, no en todos los movimientos. De repente, cuando un avión va en el espacio, va en el aire, ¿qué situaciones hay que impida que el avión maneje misma velocidad? Pues no hay ninguna. De repente turbulencia, de repente tormentas, y cosas que de repente pueden hacer, ¿verdad?, que el mismo disminuya la velocidad o cambie de posición, cambie de altura. Pero realmente sí es muy aplicable en el mundo de la física. Entonces vamos a iniciar primeramente o recordando cuáles eran las fórmulas que teníamos. Si no me equivoco, estas fórmulas ya las tienen ustedes escritas en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, si no lo tiene escrito, recomiendo que lo anote. Toda esta clase y todas las clases que les he venido dando tienen que estar anotadas en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la física existen dos sistemas, ¿verdad?, de medición: el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional es el más común, es el que prácticamente rige a Latinoamérica. Y el sistema inglés, pues, rige también ciertas zonas de Europa y de Asia, ¿verdad? Vamos a arrancar, va, con la magnitud de la velocidad. La velocidad en el sistema internacional es una magnitud mixta. Tienen que recordar eso. La magnitud mixta es metros sobre segundo. O sea que la velocidad se mide en distancia y en tiempo. Se mide en longitud y en tiempo. Ojo con eso, ¿eh? Una magnitud mixta. Y en el sistema inglés se mide en pie sobre segundo. O sea, hay dos cosas en forma de fracción, que es la medición de la velocidad, ¿eh? Observen. En cambio, la distancia, que es el valor de x, solo se mide en metros. El tiempo solo se mide en segundos, según el sistema. Y en el inglés, la distancia se mide en pie y el tiempo se mide en segundos. Por ejemplo, si yo dijese, un objeto recorre 12 metros, ¿qué es eso? 12 metros sería distancia. Pero si yo dijese, un objeto corre a 16 metros sobre segundo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo velocidad, ¿verdad? Si yo digo, un objeto se tarda 4 segundos, ¿qué estoy diciendo? Tiempo. Entonces, cuando escuchen una magnitud mixta, que yo diga metros sobre segundo o que diga una cosa sobre otra, me estoy refiriendo a la magnitud velocidad, una magnitud mixta. Entonces, este cuadrito tienen que tenerlo presente para la resolución de todos los ejercicios o problemas. Y existen tres fórmulas. La fórmula de la velocidad, que es velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Hay alumnos que me preguntan, ¿por qué en vez de distancia ponen la letra X? Porque el movimiento que está ejerciendo un cuerpo en esto del desplazamiento es en sentido horizontal. ¿Y qué eje representa el eje horizontal? El eje X. Va en un plano cartesiano, el eje X representa el eje horizontal. Por eso es X entre T, distancia entre tiempo.
¿Y la fórmula del tiempo cuál es? El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Y la distancia cuál es la fórmula de la distancia? Bueno, la velocidad por el tiempo. Ojo con las tres fórmulas. Si usted va a aplicar la fórmula de la velocidad, ¿cómo debe de ser su respuesta? Si usted aplica esta fórmula, ¿cómo debe estar dada su respuesta? ¿En metros sobre segundo o en pie sobre segundo? Si usted aplica la fórmula de la velocidad, debe de ser su respuesta en metros sobre segundo o en pie sobre segundo. Tienen que tenerlo claro. Si usted está aplicando la fórmula del tiempo, ¿cómo debe de ser su respuesta? En segundos. Ya sea en internacional o en inglés, la respuesta debe de ser en segundos. Y si usted va a aplicar la fórmula de la distancia, ¿cómo debe ser su respuesta? Pues debe de ser en metros o en pie. En metros o en pie. Debe ser la respuesta. Se aplica la fórmula de la distancia. Esto tienen que saberlo de memoria. Si no se aprenden esto de memoria, no van a poder entender el desarrollo de la clase de hoy. Entonces, el video está para que venga usted, le ponga pausa, retroceda, vuelva a recapitular lo que expliqué, y así es que le va a entender. No le va a entender viendo el video una sola vez. Va a tener que, inclusive algunos van a tener que descargar el video, retroceder, para poderle entender. Entonces es lo más recomendable. Vamos a continuar. Tips previos antes de resolver ejercicios con conversiones. Recuerden que ya hicimos en clase ejercicios normales donde solo aplicábamos estas tres formulitas, donde no hacíamos conversiones. Pero ¿qué pasa cuando se presenten ejercicios que tengan conversiones? ¿Cómo saber identificar, profe? Profe, es que yo no sé cuándo hay que convertir y cuándo no hay que convertir, profe. Bueno, uno de los tips que tiene que saber es aprenderse esto de memoria. Si no se aprende esto de memoria, no va a poder usted identificar cuándo se debe hacer una conversión y cuándo no se debe hacer una conversión. De entrada ya no depende de mí como maestro, depende de que usted se aprenda las magnitudes, ¿ve? Estas que están aquí, ¿ve? Este cuadrito y esta fórmula. Lo que les decía, si está calculando velocidad, ¿cómo puede ser su respuesta? En metros sobre segundo y en pies sobre segundo. Si está calculando el tiempo, ¿cómo debe ser su respuesta? Pues en segundo, profe. Y está calculando la distancia, ¿cómo debe ser? Pues debe de ser en metros o en pies. Y saber qué cosa es metro, sistema internacional, qué cosa es pie, sistema inglés. Eso es memorizado, eso no se lo puede dar el maestro de entrada. Usted tiene que aprenderlo. Entonces vamos con los tips. ¿Cuándo se convierte y cuándo no? Entonces veamos este caso. Primer caso, es el primer caso. Asumiendo que te pidan una velocidad. O sea, yo le voy a dar una lista de datos, pero lo que voy a encontrar es velocidad. ¿Ok? Y asuma de que la velocidad se la pidan en el sistema inglés. Entonces retrocedamos. Asumiendo que te pidan una velocidad en el sistema inglés. Y ningún dato se familiariza con ningún sistema. Entonces, ¿qué significa esto? Asumiendo que te pidan velocidad. O sea, te están pidiendo velocidad. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cómo puede estar dada mi respuesta? Pues puede estar dada en metros sobre segundo o en pies sobre segundo. Una de dos. Pero ¿qué dice el caso? Dice que de la respuesta en el sistema inglés. Entonces, ¿cómo debe de ser? Pie sobre segundo, correcto. Debe ser en pie sobre segundo. Entonces, aquí está el caso. Miraron el ejercicio, lo leyeron y esta es la lista de datos. La velocidad hay que encontrarla. La distancia es pulgadas y el tiempo es minutos. Obviamente, en su mente, en su cabeza, ya debe de estar, ¿verdad? Tiene que identificar qué cosa. Esto. En su mente está esto. Este cuadrito está en su mente. Espero que no estemos así, ¿va? Sino que estemos así. Ya con ese cuadrito en nuestra cabeza. Obviamente usted visualice los datos y cómo se debe de trabajar. A la izquierda está cómo es el problema y a la derecha está cómo debe de estar el problema. Y si dicen que se debe trabajar en el sistema inglés, entonces ponémosle ojo a la columna del sistema inglés. Entonces, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué conversión vamos a hacer? ¿Cómo está la distancia? 12 pulgadas. ¿Y cómo debe de ser? Pie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conversión. Ok, ¿qué más? Las pulgadas se convierten a pie. ¿Mediante cómo? Mediante la conversión.
¿Cómo debe estar ese tiempo? Ah, pues me lo dan en minutos, profe. ¿Y cómo debe de ser? Segundos. ¿Y por qué? Porque este cuadrito ya se lo saben ustedes de memoria. Entonces es una forma de saber identificar cuándo se convierte y cuándo no. Y para rematar, dice, utilizaríamos la fórmula de velocidad y listo. Si ya las pulgadas se han convertido en pie y a los minutos se han convertido en segundos, ¿cómo va a estar dada la respuesta? En pie sobre segundo. ¿Qué te pide? Velocidad. ¿Y cómo se mide la velocidad? En el inglés, en pie sobre segundo. Entonces ya está el primer tips. Entonces recordemos, los datos son los que están a la izquierda. Y ese cuadro es el que usted ya tiene que tener en su mente para que pueda entender cuándo se convierte y cuándo no. En este primer tips, ¿para quién estábamos preguntando? Para la velocidad. Obviamente son 3 tips los que voy a dar. El segundo tips ya no voy a preguntar velocidad, vamos a preguntar otra cosa. Entonces, continuemos. Ahí está la fórmula de la velocidad, que es la que aplicaríamos para este ejercicio, ¿va? Que también debe de ser aprendida. Ok, continuemos. Asumiendo que te piden ahora una distancia, ¿va? Y los valores no calcen, o sea, no coincidan. ¿Pero que no coincidan con qué? Pues con la tabla que ustedes tienen en su mente. La lista de datos, ¿cuáles son? Estas que está aquí, ¿eh? Ojo, porque ahora ya me dan velocidad. En el anterior era lo que pedía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vuelve este ejercicio diferente al anterior? Bueno, que te piden distancia y en el anterior velocidad. Sí, pero hay algo más. Recuerden que de entrada yo dije que la velocidad era una magnitud mixta. Tiene 2 cosas. Entonces aquí hay que tener gran cuidado. La velocidad tiene millas por hora y el tiempo solo tiene minutos. Bueno, ¿cómo les quedaría lejos si les dijera que la velocidad tiene una magnitud de tiempo ahí metida? ¿Pueden ver la parte de abajo de la magnitud de velocidad? Horas, dice ahí. Millas por hora, horas. Y ahora vean el tiempo del ejercicio, minutos. Entonces, las horas de la velocidad no coinciden con los minutos del tiempo del ejercicio. Entonces, observen esto, ¿eh? ¿Qué nos toca hacer? Dice, observemos que la velocidad tiene la magnitud de horas y el tiempo está en minutos, que es lo que les acabo de mencionar. Cuando ambas no coinciden, entonces se hace conversión en la magnitud del tiempo. O sea, vamos a hacer una conversión en la magnitud de t. Vamos a pasar esos minutos. ¿A qué los vamos a pasar? Por segundo, profe, porque la tabla que me prendí es segundos. No, ¿por qué no lo va a pasar a segundos? Porque la velocidad está dada en horas. Y usted tiene que tener la misma magnitud para poder cancelar. Ese es el chiste. Ese es el objetivo de esa conversión. Entonces vean por favor la diapositiva. Los minutos se van a convertir a horas para cancelar horas con horas. Ay, profe, no entendí. Bueno, retrocedamos. Estos minutos se van a convertir a horas. ¿Y por qué, profe? Porque quiero que el tiempo del ejercicio se parezca al tiempo de la velocidad. ¿Y qué gano con que se parezcan, profe? Pues cancelarlos. Ese es el objetivo, cancelar. Cuando en el ejercicio pidan una distancia, hay que cancelar los tiempos. Ese es el tips número 2. Recuerden, cuando en el ejercicio piden una distancia, los tiempos de los datos deben de ser los mismos. El tiempo de la velocidad debe ser el mismo tiempo del ejercicio. Para poder cancelar. Repito, para poder cancelar. Muy bien, continuemos entonces. Si ya cancelé las horas, ¿cómo va a estar dada la respuesta? Todos viendo la lista de datos, todos viendo ese proceso de cancelación. Si ya cancelé horas con horas, ¿qué magnitud es la que me queda de la lista de datos? Pues millas. Lean lo que dice el apartado. Se aplica la fórmula de la distancia, obvio, porque es lo que nos están pidiendo. Y por ende, si las horas se han vuelto las mismas, se anula. Y la respuesta sería en millas. Es según el ejercicio, ¿ok? Porque lo que nos está pidiendo es distancia. Obvio, la distancia se puede medir en millas. Pero una vez ya encontrada la distancia, ahora sí,
recuerde usted el cuadrito y sepa que la distancia solo se puede medir en dos cosas, en metros o en pies. Entonces, obviamente, faltaría un tercer paso. Como las vías no son una magnitud ni el sistema internacional ni el sistema inglés, entonces se hace una conversión. Se pasan a metros si se desea dar una respuesta en el internacional o a pies si se desea dar una respuesta en el sistema inglés. Ok, no me voy a detener ahí porque ya lo hemos venido machucando desde antes. Tercer apartado, tercer ítem. Si el primer ítem fue encontrar la velocidad, si en el segundo fue encontrar la distancia, adivinen qué pasa en el tercero, pues sería preguntarles el tiempo. ¿Qué va a pasar cuando el ejercicio sea calcular el tiempo? Entonces ahí está el ejercicio. La velocidad está en pulgadas sobre día y la distancia está en centímetros. No coincide nada. Entonces ahora observemos, vamos a hacer lo mismo que el tips número 2. Ahora aquí las distancias deben de ser las mismas cosas para poderlas tachar. Entonces, si ya lo entendió lo anterior, lo voy a decir directo. Los 13 centímetros se van a pasar a pulgadas para cancelarlo con las pulgadas de la velocidad. Entonces, ¿verdad? Como la distancia, tanto en la velocidad como en la distancia del ejercicio, son distintas, entonces se hace una conversión de los 13 centímetros y se pasan a pulgadas para tener misma magnitud. Si no lo entiende al texto, ahora entiéndalo a la imagen. Esos 13 centímetros se han convertido en pulgadas. Profe, pero en la tabla dice que la distancia no se mide en pulgadas, la distancia se mide en metros o en pies. Sí, es que ahorita no estoy aplicando esa tabla. Ahorita lo que quiero es que la velocidad y la distancia posean misma magnitud para cancelarse. No importa qué magnitud, lo que quiero es que sean las mismas y se cancelen. Entonces, ¿qué sucede? Los centímetros, esos 13 centímetros, se van a convertir a pulgadas para que las pulgadas de la velocidad con las pulgadas de la distancia se puedan cancelar. Repito, para que las pulgadas de la distancia y las pulgadas de la velocidad se puedan cancelar. Entonces ya eso es una conversión. Pasar los 3 centímetros a pulgadas y luego cancelar las pulgadas. ¿Verdad? Entonces ahí ya puedo aplicar la fórmula. Ahora, si ya en la lista de datos las pulgadas se han cancelado, ¿cómo te queda la respuesta? ¿Cómo se mide el tiempo entonces según este ejercicio? En días. La respuesta va a estar dada en días. Pueden ver, ya canceladas las pulgadas, ¿qué magnitud queda libre? Acuérdense que los 3 centímetros ya no son centímetros, ya ahora son pulgadas. Y ya canceladas las pulgadas, solo queda día, ese es el tiempo. Entonces se aplica la fórmula del tiempo, ya ustedes saben cuál es la fórmula del tiempo, y como la magnitud de pulgadas es la misma, se anula y la respuesta queda día, ¿verdad? Queda en día. Y una vez quedando la respuesta en días, ¿qué toca? Ahora sí, aplicar el cuadro de las magnitudes del sistema internacional inglés y decir, profe, pero el tiempo no se mide en días. El tiempo se mide en segundos. Y para ambos sistemas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que toca? Si la respuesta le en días, ¿qué va a hacer? Pues otra conversión. Pasar esas respuestas a segundos. Entonces, como el tiempo no se puede medir en días, se hace la conversión a segundos y ya estaría la respuesta. Y ojo, como los segundos son aplicables para el inglés como para el internacional, entonces no hay ningún problema. No habría ningún problema. En cualquiera de los dos sistemas que nos pidiese la respuesta, pues solamente aplica para los segundos. Muy bien. Ahora, en este video solo vamos a explicar un ejercicio. Pero obviamente no va a ser un ejercicio sencillo, como normalmente se tiene por costumbre hacer. Yo voy a explicar un ejercicio completo, ¿verdad? Con todas las dificultades habidas y por haber, porque solo uno voy a explicar. Ustedes pongan atención. Si el profesor viaja a una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿por qué lo subrayo? ¿Por qué lo coloco en color? Porque ese es un dato. ¿Qué dato es ese, chicos? Bueno, ustedes me dicen. Si el profesor viaja a una velocidad de 8 metros sobre segundo, desde que sale de su casa hasta el colegio, ojo que el ejercicio tiene dos preguntas, ¿ve? Pregunta A y pregunta B, entonces nos toca hacer dos ejercicios en uno. Dice la pregunta A,
¿Cuántos minutos? ¿Qué dato es ese? ¿Es un dato o es una pregunta? ¿Cuántos minutos le toma en llegar si la distancia que hay entre la casa y el colegio es de 1.25 millas? Y si dice la pregunta 2, y si viviera a medio kilómetro del colegio, ¿cuántos minutos le tomaría? ¿Cuántos minutos le tomaría? Entonces, léanme en el ejercicio, apúntenlo en su cuaderno, apunten este encabezado y vamos a arrancar con el desarrollo. Este encabezado, ténganlo presente y luego vean el video, cómo se va desarrollando el ejercicio, para que puedan entender la secuencia de la explicación y van a entender cómo los tips que les acabo de dar con anticipación toman vida en este ejemplo. Entonces arrancamos, ¿ven? Datos para el inciso A. Saquemos los datos solo para contestar el inciso A. ¿Cuáles son los datos? La velocidad es 8 metros sobre segundo. La distancia, lean el inciso A. ¿Cuántos minutos le tomaría? Es la pregunta del inciso A. Nos dan la velocidad y nos piden el tiempo. Le toma en llegar si la distancia es de 1.25 millas. Entonces nos dan la velocidad, que es 8 metros sobre segundo, y nos dan la distancia, que es millas. Y nos piden el tiempo. De los 3 tips que les di, ¿qué tips es el que analiza este caso? ¿El 1, el 2 o el 3? Ya tienen que saberlo. Es el tips número 3 que les acabo de dar en este video. Donde se nos pide el tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? A ver, si aprendieron el tips número 3, ¿qué van a hacer? Pasar esas millas a metros. Es lo que tienen que hacer. Para cancelar los metros, es lo que hay que hacer. Cancelar las millas, pasar las millas a metros, para cancelar los metros. Metros de la velocidad y metros de la distancia. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser la respuesta del inciso A? En segundos. El tiempo va a estar dado en segundos. Pero lean el inciso A. ¿Cuántos minutos? Entonces, ¿qué van a hacer con los segundos? Pues convertirlos a minutos. Y ya tendrían la respuesta del inciso A. Y eso que no hemos empezado a hacer. Pero si entendieron los tips, ese ejercicio ya está hecho solo con mirarlo, ¿verdad? Entonces, desarrollemos. Primeramente se convierten las millas a metros, ¿verdad? Para que sean las mismas magnitudes y poderlas cancelar. Pero para hacer una conversión, ¿verdad? ¿Qué se ocupa? La tabla periódica. Y si vamos a pasar las millas a metros, ¿qué magnitud es esa? La de longitud. Bueno, agarran la tabla periódica, se van a la parte de atrás, buscan la magnitud longitud y ¿cómo se pasa de millas a metros? Ahí está, ¿eh? Ahí está la igualdad. Una milla es igual a 1609 metros. ¿Y eso dónde está, profe? Ya les dije en la tabla periódica. Que no la encuentro, búsquela porque ahí está. Ahora, con esa igualdad, ¿qué voy a hacer? Pues copiar el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? 1.25 millas por. ¿Y esa fracción que está ahí, qué es? Pues la igualdad que saqué de la tabla periódica. Esa que dice una milla igual a 1609 metros. Convertido en fracción, ¿cómo queda? Recuerde que millas y millas se tienen que cancelar. Entonces, millas va a ir abajo y metros va a ir arriba. Entonces, cancelando millas con millas y multiplicando 1.25 por 1609, me da 2011.25, ¿qué? Metros. Y ahora sí, voy a aplicar la fórmula del tiempo. Entonces, vamos a continuar. Tengan presente los 2011.25 metros porque vamos a continuar. Entonces, y ahora aplicar la fórmula del tiempo. Apliquemos la fórmula del tiempo. ¿Cuál es esta? La distancia se va a dividir entre la velocidad. ¿Cuál es la distancia? 2011.25 metros, que eso se encontró ahorita en la conversión. ¿Y cuál es el tiempo? 8 metros sobre segundo. Metros con metros se cancela y la respuesta queda en segundos. ¿Ya está la solución del inciso A? No, porque recuerden que pedía en minutos. Si leen el ejercicio, piden en minutos la respuesta. Entonces,
pero la pregunta es clara y pide minutos. Entonces toca hacer otra conversión. Vamos a pasar los 251.40 segundos a minutos. ¿Cómo se hace? Pues con la conversión de tiempo, siempre en la tabla periódica atrás. Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces agarramos la respuesta de 251.40 segundos y la procesamos en conversión, ¿verdad? Un minuto sobre 60 segundos, que es igual, multiplica 251.40 por 1 y eso sigue siendo 251.40. Y pues vamos a escribir de 60, se divide, háganlo con la calculadora, chicos, esto, usen la calculadora mientras miran el video y compruébenlo ustedes mismos. Me da como respuesta 4.19 minutos. Ya está. Eso que tengo subrayado en amarillo es la respuesta del inciso A de nuestro ejercicio. Del inciso A, ¿ok? Entonces, vamos ahora al inciso B. Recordemos el inciso B. A ver, vamos a retroceder todo este video. Dice el inciso B. Y si vivieran medio kilómetro de colegio, ahí viene una pregunta. ¿Cómo escribirían ustedes medio kilómetro? Yo la puedo escribir como un medio, o sea, 1 sobre 2 kilómetros, o lo puedes como fracción, va 1 sobre 2 kilómetros, o lo puedes escribir como 0.5 kilómetros, es lo mismo, ¿eh? Pero miren cómo el ejercicio es tramposo, ¿verdad? Nos da la palabra, dice, a medio kilómetro, como queriendo decir, ¿dónde está el número? Que no lo miro. Bueno, medio es un número, 0.5 kilómetros. Entonces recapitulemos, dice, la velocidad va a ser la misma, 8 metros sobre segundo. Está en el encabezado, no está en el inciso, está en el encabezado. La velocidad es 8 metros sobre segundo. La distancia es 0.5 kilómetros. ¿Y qué nos pide el inciso B? ¿Cuántos minutos le tomaría? Entonces también nos pide el tiempo. Solo cambiamos la distancia, le ponemos medio kilómetro y encontramos el tiempo, pero en minutos. ¿Ok? Entonces adelantemos toda esta explicación y pasemos ahora datos para el inciso B. Entonces, ¿cómo serían los datos? Los acabo de dar. La velocidad sigue siendo la misma del inciso A. La distancia era medio kilómetro, pero eso es 0.5 kilómetros, convertido en número. ¿Y qué tip vamos a aplicar? Pues de vuelta al tip número 3, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué conversión vamos a hacer? Pues pasar los kilómetros a metros para tener metros y cancelar metros con metros. La respuesta estaría dada en segundos, luego la convertimos a minutos y ya está hecho la respuesta del inciso B. Entonces, primeramente se convierten los kilómetros a metros para que coincidan ambas magnitudes y pueden cancelar. Por lo tanto, la respuesta sería en segundos. Eso ya lo acabo de decir. Entonces, 1 kilómetro, 1000 metros. ¿De dónde saco esto? Pues de la longitud, en la parte de atrás de la tabla periódica, bla, 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 bla. Y cheque, 1 kilómetro, 1000 metros. Aquí está la conversión. 1000 metros a 1 kilómetro, se cancelan kilómetros, multiplica 0.5 por 1000 y le da 500 metros. Con la magnitud de 500 metros, ¿aplica qué cosa? Aplica la fórmula del tiempo. Esta es la fórmula del tiempo, recuérdala. Entonces, tiempo es igual a 500 metros entre 8 metros sobre segundo. ¿Qué se cancela? Metros con metros. ¿Qué le da la respuesta? El segundo. ¿Pero eso es la respuesta del ejercicio ya? No, porque le piden cuántos minutos. Pues la pregunta es clara y piden minutos. Entonces toca hacer otra conversión. 1 minuto de 60 segundos y hace la conversión. Ese tiempo que le dio de la fórmula lo pasa a minutos. Entonces, 1 minuto sobre 60 segundos y listo, 1.04 minutos. Ese dato en amarillo es la respuesta del inciso B. Y también ya tenemos la respuesta del inciso A. Entonces, ya terminó el ejercicio. Acabamos de terminar el ejercicio. Entonces, chicos, así como estos ejercicios vienen en la actividad complementaria que les acabo de postear en la descripción del video, en la parte de abajo, puede que sí. Recuerden que física elemental, los ejercicios no van a decir todos cuánto se desplaza un maestro de un punto a otro.
porque no solo maestro estudiamos que un animal, estudiamos que una roca, un vehículo, todo es variante y el ejercicio solo los prepara, pero los ejercicios son variantes, no todos se resuelven de la misma manera y eso es lo interesante de la clase. Pero como les di 3 tips, o sea, puedo poner cualquier ejercicio que se me ocurra y usted ya está completamente preparado porque tiene todos los tips necesarios para aplicar según sea la necesidad. ¿Según sea la necesidad de qué? Pues del ejercicio. Bueno chicos, habiéndoles enseñado un poquito de lo que es la clase, espero pues hayan aprendido y me desarrollen la actividad. ¿Cuándo me van a presentar esta tarea? Pues este domingo, o sea, chequemos en nuestro calendario, veamos qué día es domingo. Toca entregarla el domingo 22 de marzo, toca entregar la tarea. La hacen en su cuaderno, obviamente, a mano, la escanean y la mandan al correo. Recuerden, si no pueden hacer esto, vean el video introductorio, ahí está todas las dudas respecto a cómo hacer las tareas. Bueno chicos, buenos días. Espero que hayan entendido y que puedan desarrollar la actividad de la mejor manera. Bendiciones.